Adiós DF o la CDMX. Tras la promulgación de la reforma política del Distrito Federal, la capital del país deja de llamarse así y se convierte en la Ciudad de México. Conoce este proceso de transformación. ¿Cuál es la postura de los diputados constituyentes, de los grupos parlamentarios en referencia a la posible despenalización del uso de la marihuana? El tema de la legalización de la marihuana, o de la cannabis, o del THC y demás, es, creo yo, una discusión que no vamos a poderla dar, Juan. No se ha resuelto a nivel federal. El Congreso hoy tiene, llámese el Senado de la República y posteriormente la Cámara de Diputados, tiene una iniciativa del presidente de la República, una iniciativa del PAN, una iniciativa del PRD sobre ese tema, pero no se ha resuelto, digamos, la cantidad de gramaje, si es para uso lúdico o si es para uso medicinal o si es, digamos, para uso de libre consumo. No se ha resuelto. Entonces, una vez que no se ha resuelto a nivel federal, me parece que estaríamos cometiendo un gran error en estarlo regulando en la Ciudad de México, porque alguien se iría a la Corte a controvertir pues una definición de nosotros, y yo creo que valdría muchísimo la pena esperar una resolución federal en la que nosotros en la Ciudad de México, como integrantes de la federación, pues podamos acompañar o en su caso, bueno, tomar alguna decisión distinta. La legalización de la marihuana es un tema federal, no es un tema local. En la Constitución, el proyecto que mandaron dice que el consumo de marihuana no será castigado. Eso será ley. La ley no castiga el consumo de marihuana. La ley vigente, actual, la ley que se tiene, no castiga el consumo, castiga el comercio, ¿no? El narcotráfico. Yo creo que estos son algunos de los temas que entran en conflicto con la legislación federal, ¿sí? O sea, la Constitución de la Ciudad de México dice, por ejemplo, que permitirá el uso de marihuana medicinal. Me parece extraordinario, me parece que es lo mínimo que puede reconocer una Constitución. Lo que no sé es cómo lo vamos a hacer. Entonces, uno de los grandes retos de los diputados constituyentes será la armonía entre la Constitución local y las leyes federales. Es verdad que está consagrado a la Federación en el tema de la ley de salud, que es la primera que tendríamos que revisar. Yo creo que ese debate también hay que darlo nacionalmente. Se está dando, de hecho, en la Federación. Yo me esperaría a que eso se resuelva nacionalmente. ¿Por qué? Porque no queremos dar motivo ni mínimo para que alguien pueda ir a controvertir nuestra Constitución. Nuestra Constitución es muy buena y no la queremos poner en riesgo. Pues yo creo que para cuando es por cuestiones medicinales, adelante. Lo demás, pues, ¿qué puede tener de recreativo? Yo creo que más bien es más divertido que nada, entonces yo creo que ahí no coincidimos más que en forma medicinal. Ya todo el mundo está de acuerdo en que el medicinal está fuera de discusión, sino si se puede usar a discreción por cualquier persona. Y eso no va a ser posible, explico. En primer lugar, los menores de edad no estarían en eso. No se les puede permitir a los menores de edad ninguna diferencia en ese lugar. No hay manera de que accedan a ello. Segunda, si los mayores de edad quieren fumarla y la pueden pagar, porque no cree usted que ha de ser barata. Yo no compro, pero no creo que sea barata. Pues así como ahora prohíben que las personas que fumen en ciertos lugares, pues así se va a prohibir que sea en ciertos lugares. A lo mejor se puede comprar y se la fuma en su casa, ¿no? A lo mejor la puede usted adquirir en condiciones en ciertos círculos. Los intelectuales
eran muy dados a tener ese tipo de diferencias con los demás. Así que a mí me parece que la marihuana no debe ser legalizada. Aclaro, es mi sola opinión. Mira, yo creo que es un tema bien complicado, no solamente por lo que implica en cuanto al crimen organizado. O sea, me parece que no solamente se tratará de decir sí, legalicémosla, sino todo lo que contraviene y todo el mercado negro que se encuentra detrás. Creo que habrá que encontrar mecanismos para que pueda irse reduciendo esto que existe. Sin embargo, pues como ya se ha dicho, en la parte medicinal hay que darle para adelante. Si el uso de la marihuana es para temas de salud, pues estoy totalmente de acuerdo. Y creo que hay instituciones que son las instituciones las que tendrían que estar manejando. Pero también es un hilo muy delgado que se puede romper porque de por sí, ¿no? Hoy en una sociedad en la que se han perdido los valores, en la que los jóvenes se sienten ahogados y no encuentran oportunidades, pues los vicios son los que terminan de romper con la integridad, no solo física, ¿no? Sino psicológica, mental y moral de un ser humano. Entonces, creo que sí es un arma de dos filos. Sin embargo, habrá que ser muy cuidadosos si es que esta ley camina en cuáles son los usos que se le van a dar y muy puntuales, ¿no? Es un tema que la Suprema Corte de Justicia ya se pronunció en un sentido que habrá de atenderse, pero si estamos hablando de cuestiones lúdicas, si estamos hablando de cuestiones de entretenimiento sano, yo creo que tenemos muchas otras cuestiones de política pública que privilegiar para nuestros jóvenes. La pregunta es, ¿qué es mejor? ¿Despenalizarlo y permitir el uso legal? ¿O seguirlo estigmatizando y esconder algo que sucede, ¿no? Pues yo creo que es una discusión que sí nos tenemos que dar. No sé si sea la más importante. Lo que sí me parece muy importante es que las políticas públicas para recreación, para educación física, deporte, actividades lúdicas para los jóvenes tienen que partir de algo mucho más amplio que la autorización o no del uso de la marihuana para esos efectos. Vamos a ir desde la parte de la constitucionalidad para buscar que se cuide, por ejemplo, el tema de la violencia hacia las mujeres y hacia los individuos y que tiene varias aristas. Una, nos interesa que en vez de un tema de no penalización del consumo de cannabis, hay una política de drogas integral que, sin chocar con el ordenamiento federal, plantee en el marco del tema de la salud la reducción de daños y el manejo con una política inteligente de quién la produce, cómo se entrega, cómo se consume, y le demos la vuelta a ese tema. La Ciudad de México no solo se vive, también se escribe. Hagamos historia, eres parte del proceso. Participa, mantente informado a través de la señal de Capital 21.